estos son algunos de los lugares a los cuales es imposible acceder. La bóveda del juicio final en Noruega. La bóveda del juicio final es una instalación de almacenamiento de semillas ubicada en una isla de Noruega, en el archipiélago, también conocida como el Arca de las Semillas. Fue diseñada como un banco de semillas de últimos recursos para proteger la diversidad genética de las plantas del mundo en caso de algún desastre natural, guerras u otras catástrofes que podrían amenazar la agricultura y la seguridad alimentaria global. Inaugurada en el 2008 en la ladera de una montaña construida para resistir terremotos y otros desastres naturales. Su ubicación remota en el Ártico proporciona un ambiente estable y fresco para la conservación a largo plazo de las semillas. El proyecto fue iniciado por el gobierno noruego en colaboración con el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales y otras organizaciones. La bóveda se diseñó para ser una infraestructura global de respaldo, almacenando muestras duplicadas de semillas de banco de genes de todo el mundo. Aunque la bóveda ha sido apodada popularmente como la bóveda del juicio final, su propósito principal es la conservación a largo plazo y la seguridad alimentaria. Ha ganado reconocimiento internacional como un esfuerzo importante para salvaguardar la diversidad genética de las plantas y proteger la capacidad de la humanidad para adaptarse a los desafíos futuros relacionados con la alimentación y la agricultura. Isla de las Cobras, en Brasil. La Isla de las Cobras es una pequeña isla ubicada en la bahía del Guanabara, cerca de la costa del Río de Janeiro, Brasil. Esta isla es famosa principalmente por su uso histórico como lugar de cuarentena para los marineros que llegaban al Río de Janeiro en los siglos XVIII y XIX. Durante ese tiempo, la isla estaba destinada a aislar a los marineros que llegaban con enfermedades contagiosas como la fiebre amarilla y la peste bubónica para evitar la propagación de epidemias en la ciudad. El nombre de la isla proviene de la gran cantidad de serpientes venenosas, especialmente la serpiente de cascabel, que habitaban en el lugar en ese entonces. La presencia de estas serpientes, juntos con las condiciones de cuarentena y el aislamiento, creó una reputación temible para la isla entre los marineros y la población en general. En la actualidad, la Isla de las Cobras sigue siendo un lugar de interés histórico, pero ha perdido su función como centro de cuarentena. Aunque no es accesible para el público en general, la isla es ocasionalmente mencionada en los contextos de la historia y la cultura del Río de Janeiro. La Isla Poveglia, Italia. La isla Poveglia es una pequeña isla ubicada en el norte de Italia, en el mar Adriático, cerca de la ciudad de Venecia. Esta isla tiene una historia oculta y misterios que la han convertido en un lugar de interés para los entusiastas del ocultismo y los cazadores de fantasmas. Durante la Edad Media, Poveglia fue utilizada como lugar de refugio para los habitantes de las ciudades cercanas que huían de las invasiones bárbaras. Sin embargo, en el siglo XIV, durante la época de la peste negra, la isla se convirtió en un destino para los enfermos y moribundos de la enfermedad. Se convirtió en un lugar de cuarentena y se estima que decenas de miles de personas murieron y fueron enterradas en fosas comunes en esta isla durante ese periodo. En el siglo XX, la isla fue utilizada nuevamente como un lugar de cuarentena, esta vez para pacientes con enfermedades mentales. Se construyó un hospital psiquiátrico en la isla que se utilizó hasta la década del 1960. Durante ese tiempo, se rumoraba que el personal del hospital llevaba a cabo experimentos médicos inhumanos y torturas en los pacientes, aunque no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Después de que el hospital cerrara, la isla quedó abandonada y deshabitada. Ha habido intentos de desarrollar la isla para uso turístico o residencial, pero hasta la fecha ninguno de estos proyectos han tenido éxito debido a la reputación oscura y a la supuesta actividad paranormal asociada con la isla. Hoy en día es ilegal visitarla sin permiso debido a un problema de seguridad y estructurales en los edificios abandonados. A pesar de esto, la isla continúa atrayendo la atención de los curiosos y los aficionados a lo paranormal, y su historia sigue siendo objeto de leyendas y especulaciones. El mausoleo de Qin Shi Huang, China. Es un sitio arqueológico ubicado en la provincia de Shaanxi, China, cerca de la moderna ciudad de Xi'an. Es famoso por la ubicación de la tumba del primer emperador de China, quien gobernó durante la dinastía de Qin y unificó gran parte de China en el año 221 a.C. La tumba es parte del complejo funerario masivo que se cree que abarca más de 56 kilómetros cuadrados. Aunque gran parte del área aún no ha sido excavada, la tumba misma se encuentra bajo una colina artificial conocida como Montaña Li. Se cree que la tumba en sí es una vasta estructura subterránea que contiene un complejo palacio funerario.
así como una réplica en miniatura del mundo real, con ríos de mercurio que representan los ríos y mares de China. Sin embargo, la tumba aún no ha sido excavada en su totalidad debido a preocupaciones sobre la perseveración y la tecnología necesaria para proteger los artefactos sensibles que podrían encontrarse en su interior. El sitio es especialmente conocido por el descubrimiento en 1974 de los guerreros de terracota, un ejército de tamaño natural que custodian la tumba. Estas estatuas talladas en arcilla cocida representan soldados, caballos y carros de guerra y se cree que fueron creadas para proteger al emperador en el más allá. Es un importante sitio arqueológico, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atrae a millones de visitantes cada año que vienen a explorar las historias del primer emperador de China. Isla Sentinel del Norte, en la India. Es una pequeña isla perteneciente a India. Es famoso por ser el hogar de la tribu Centinela, una de las últimas tribus indígenas no contactadas en el mundo. La tribu Centinela ha vivido en aislamiento voluntario en la isla durante miles de años y ha desarrollado sus propias costumbres, idioma y formas de vida. Son conocidos por su hostilidad hacia los forasteros y han rechazado cualquier intento de contacto con el mundo exterior. Debido a su aislamiento y al deseo de preservar su cultura única, el gobierno de India ha implementado una política de protección estricta para la isla y a su tribu. Se prohíbe a los visitantes acercarse a la isla y se han establecido zonas de excursión alrededor de ella para proteger la seguridad tanto de los visitantes como de la tribu Centinela. Cuando un misionero estadounidense intentó llegar a la isla ilegalmente en un intento de evangelizar a la tribu, el intento resultó en una tragedia. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y dale like.